Saludos amigas y amigos, nos encontramos aquí en una clase magistral que va a ser dada en el Simposio Internacional de Estudios Avanzados. En este momento me encuentro hablando de los estudios postdoctorales en la UNEYES, Proyecciones y Metas, como parte del simposio Ciencia, Sociedad y Tecnología. Los estudios postdoctorales en las universidades son muy populares, se han hecho muy populares a lo largo del tiempo, sobre todo en los últimos 20, 30 años, porque tiene que ver con todas esas actividades que se hacen después del doctorado, así como los posgrados se hacen después de los grados, de las licenciaturas, los postdoctorados se hacen después del doctorado. Y normalmente lo usan las universidades para contratar investigadores para desarrollar un tema puntual o una línea de investigación puntual. En la definición de lo que llamamos actividad postdoctoral, lo dice que es la investigación académica o científica llevada a cabo por una persona que ha completado sus estudios de doctorado, normalmente dentro de los años siguientes a su titulación. Es decir, cualquier universidad del mundo desarrolla temas de investigación o temas de creación intelectual, como lo decimos aquí en la UNEYES. Y dependiendo del tema, si no tiene investigadores dentro de su plantilla profesoral, entonces lo contrata. Y lo contrata mediante la figura postdoctoral. Normalmente un contrato que dura 3 años y es para desarrollar productos de tipo publicaciones, conocimientos científicos, a veces prototipos, a veces congresos y demás. Entonces, la definición de un postdoctorado es eso, es una actividad que se hace después del doctorado, pero además es para desarrollar algún ítem en el mundo de la investigación. En principio, un postdoctorado no es más que no es un grado académico, sino un contrato temporal, claro, como lo dije anteriormente. Muchas universidades en Europa y en los Estados Unidos de Norteamérica prefieren contratar la figura postdoctoral que un profesor, debido a que un profesor normalmente dura mucho tiempo en una universidad porque tiene que concursar y tener una carrera profesional. En cambio, un postdoctorante es un contrato que no dura más de 3 años y por lo general es algo muy finito, algo muy acotado en un tema de investigación. Entonces, a diferencia de lo que nosotros llamamos trabajo de investigación, de una tesis doctoral o una tesis de maestría o una tesis de grado, el postdoctorado no es un cargo académico que que sea conducente a un título. Por eso decimos, esos son estudios no conducentes a títulos, en el caso de los postdoctorados. Entonces, ¿cuándo y por qué se aplican los estudios postdoctorales? Existen varias formas o varias situaciones en las cuales uno necesita contratar un postdoctorante. Y decimos que en el caso de tener una línea de investigación novedosa y al momento no contar con el personal para ello, es decir, imagínense que la UNEYES instauró una línea de estudios solares o estudios de radiaciones solares en los que son los paneles de alimentación para equipos eléctricos. Normalmente nuestro gran fuerte, se puede decir, nuestra gran fortaleza son todo lo que tiene que ver con el programa Ciencia de Agua en el Mar. Pero sin embargo en esto apenas lo estamos desarrollando, en el tema de alimentación solar para producir energía eléctrica. Y si no tenemos los investigadores que están formados en eso, es muy probable que tengamos que contratar investigadores que tengan por lo menos formación de doctorado en ese tema para desarrollarlo dentro de la UNEYES, que es lo que pasa cuando ya se tiene una línea. A veces, cuando se quiere desarrollar toda una línea de investigación nueva, es decir, cuando ni siquiera tienen la línea de investigación, pero quiere desarrollar todo, incluyendo la línea de investigación, contratas a personas que sean expertas en estas líneas de investigación para desarrollarlas dentro de una universidad. Luego de eso, forma gente de doctorado en esa línea de investigación y ya no hace falta contratar a una persona de postdoctorado. Y cuando solo se quiere contratar personal de investigación y no docente, es decir, si no necesitas contratar a un profesor para desarrollar un tema de investigación, como le dije anteriormente, contratar a un postdoctorante que te va a desarrollar un tema de investigación y ya, pues, 3 años, 6 años, y luego los mismos docentes van desarrollándose y así va instaurando una nueva línea de investigación. Pero el perfil de un postdoctorante tiene ciertas características que no pueden ser circunscritas solamente en el aspecto académico. Creo que tiene que ver con cosas inherentes a la personalidad, inherentes a sus actitudes, para que se desarrolle realmente como tiene que ser y sobre todo para que instaure una cultura de investigación o de creación intelectual apropiada en la universidad.
Entonces, en los estudios, ya lo decimos, bueno, tiene que haber, luego de un estudio de tercer nivel, un estudio de cuarto nivel, un doctorado, y de ser posible que haya tenido experiencia postdoctoral en ese tema en otras partes. Es decir, uno contrata un postdoctorante, si va a trabajar en electrónica, que ha hecho otros postdoctorados en electrónica en otras universidades. Eso le da más ranking, le da más currículum para poder ser candidato a contratar en esta instancia. La experiencia, bueno, todo lo que diga o hable por él, lo que ha hecho anteriormente. Publicaciones, trabajos culminados, trabajos presentados en congreso, es todo lo que ha hecho antes de llegar aquí, si uno lo contrata aquí en la UNEYE, porque eso habla por él. Por tanto, no solo el estudio, sino la experiencia que tenga en los estudios postdoctorantes. La aptitud es algo muy importante, porque si tiene facilidad para formar grupos, si tiene liderazgo, si es honesto, si es trabajador, eso también habla por él. Normalmente cuando uno va a contratar a un postdoctorante, uno se comunica con las personas que le pueden dar la referencia, sea su tutor de pregrado, de posgrado, y uno pregunta, ¿qué ha trabajado con esa persona? ¿Cómo es? ¿Qué tal? Y ellos le pueden decir si tienen más o menos estas capacidades, y eso también es bueno, porque de nada sirve contratar a una persona que tenga tremendas credenciales, pero que sea muy conflictiva, porque al final eso es o sea, no energiza los cuerpos de trabajo, no hace que las cosas se muevan. Lamentablemente el factor humano tiene mucho que ver y es así. Y la personalidad, a veces, bueno, eso no está en las cartas de trabajo, pero el éxito de un postdoctorante también tiene que verse con ser una persona entusiasta, emprendedora, persistente y constante en el trabajo, porque eso de alguna forma le facilita todo lo demás. Esto como un perfil para hablar de las características principales de un postdoctorante. El trabajo esperado, bueno, fíjense que no es hacer un trabajo por hacerlo. No es decir, bueno, voy a hacer una investigación en la UNEYES y ya. No, toda investigación tiene que tener esos seis pilares fundamentales que están presentes en nuestro reglamento y hablan mucho de la capacidad de un trabajo y sobre todo de cómo se hace el trabajo, porque no solo es hacer el trabajo, es cómo se hace el trabajo, cuál es la meta, qué tan ético es el trabajo y todo eso. Entonces, cuando hablamos de lo praxeológico, tiene que ver con las actitudes o las destrezas, las acciones que tiene esa persona para hacer su investigación. Sí, son las armas que tiene, todo lo que tiene para poder sobresalir, de tal manera cómo acciona. Eso es muy importante. Lo teleológico tiene que ver con el fin último, hacia dónde se dirige la investigación, cuál es su fin último, qué es lo que se quiere hacer. Por eso que estas cosas tienen que tenerlas muy definidas. Lo ontológico tiene que ver con la naturaleza del ser mismo, de la existencia del ser, de lo que estamos haciendo, del sentido de las cosas, que por qué lo estamos haciendo, de la esencia de las cosas y por qué las hacemos. Lo axiológico tiene que ver con los valores de la persona, valores éticos. Si una persona que está trabajando con biodiversidad no es una persona que debe maltratar animales, por ejemplo. Entonces hay un asunto de los valores inherentes a cada persona que es importante. Lo epistemológico tiene que ver con el conocimiento en sí, es las ganas o la voluntad de desarrollar nuevo conocimiento, las causas de las cosas, el origen de las cosas, el porqué de las cosas. Y la metodología es lo más importante porque dependiendo de la metodología puede tener éxito o no una investigación postdoctoral. La metodología es todo en estos espacios. Entonces, el espacio de influencia del postdoctorante de la UNEYES, en el campo de la investigación de la UNEYES, que aquí de ahora en adelante le llamaremos la creación intelectual, tiene que darse en todos los aspectos. Nosotros en la UNEYES tenemos a las líneas de creación intelectual como la base de todo, los institutos de creación intelectual, los centros de creación intelectual que pueden estar contenidos o no en los institutos, los grupos de creación intelectual que pueden estar contenidos o no en los centros de creación intelectual y los centros de saberes comunitarios donde se originan las ideas para todo eso. Un postdoctorante tiene que interaccionar esto porque muy bien puede estar trabajando en la línea de creación directamente para un instituto, para un centro, un grupo o lo que se requiera. No necesariamente todos los postdoctorantes tienen que estar trabajando en un instituto de investigación, pueden estar trabajando en un grupo de creación intelectual y nada más. Por eso digo, no importa a dónde llegue, todo el cuerpo de investigación o de creación intelectual en la UNEYES son rangos de acción directos para un postdoctorante. Y aquí voy con algo que realmente es el corazón de la investigación o el corazón de la creación intelectual. Pongo estas 6 parámetros porque si una persona que va a desarrollar una investigación
no tiene presente esos seis parámetros, tengan por seguro que no va a ser exitoso la investigación. Le pongo un ejemplo. El tiempo. Yo puedo decir que voy a trabajar en la cura del cáncer, pero me va a llevar por lo menos 30 años de investigación. Y si yo llego a una institución diciendo que voy a hacer la cura del cáncer, no la voy a hacer en 3 años. Entonces el factor tiempo es algo a contemplar. El espacio tiene que ver con las posibilidades, con dónde lo vas a hacer. Es accesible, es alcanzable. ¿En qué espacio definido? ¿Lo vas a hacer para un municipio, lo vas a hacer para un estado, lo vas a hacer para un país? Dependiendo de tu espacio, puede ser realmente exitoso o no. La mente tiene que ver con los procesos de pensamiento que llevan al diseño de los protocolos de investigación, las metodologías. Si hay una buena mente que pueda diseñar un buen diseño, un buen protocolo experimental, pues eso se requiere. De tal manera que el pensamiento tiene mucho que ver con el proceso de investigación. Si están definidos los parámetros, si están definidas todas las acciones, a través de un proceso mental que luego se transcribe en un documento donde se dice cómo se van a hacer las cosas, entonces está muy bien. Si no tienes presente eso en la mente, es muy poco probable que tenga éxito. La capacidad tiene que ver con la habilidad del postdoctorante de desarrollar la investigación. Por supuesto que esto ocupa un sitial de honor, porque si no tiene capacidad, si no tiene madera, si no tiene lo que se necesita para hacer eso, es muy poco probable que tenga éxito. La realidad es más o menos que tiene que ver con algo que tiene que ver con el tiempo, inclusive el espacio. La realidad es si es posible hacerlo o no. ¿Es posible hacerlo o no? Tienes que plantarte un sistema real. ¿Es alcanzable o no? Yo puedo decir que puedo buscar la cura del SIDA, es una realidad, pero lo puedo hacer en 3 años, yo solo. Quizás eso no sea la realidad, no esté de acuerdo a los hechos reales. Y la pasión es la emoción que le pone la persona al trabajo. Así de sencillo. Entonces, bajo estos 6 parámetros, el diseño, cualquier diseño experimental tiene que tener estos 6 puntos como eje angular. Si no tienes definido cada uno de esos, si no tienes definido el espacio, si no tienes definido el tiempo, si el proceso mental no te lleva a eso, y si no tienes lo demás, es muy poco probable que llegues a un éxito contundente en tu carrera postdoctoral. Quiero hablar un poco acerca de cómo funciona la UNEYES para que una persona que esté escuchando este programa alguna vez entienda cómo se tejen los cuerpos en la UNEYES y pueda entender por qué existen ciertas partes. El cuerpo de mando tiene un consejo directivo que tiene a su vez a los consejos académicos tienen a las comisiones asesoras. El rector, a través de las autoridades, tiene al vicerrector de servicio y al secretario como autoridad central y a su vez tiene a los vicerrectores territoriales que aquí le llamamos de área, vicerrector de Marina, Portuguesa, Apure y Cogede. Dentro del vicerrectorado existen los jefes de programa que en otras universidades funcionan como decanos, es más o menos lo que sería una facultad. Y los jefes de subprograma que serían como los jefes de escuela. Hago un símil. En la ULA, un jefe de programa sería el decano de la Facultad de Ciencias y el jefe de subprograma sería el jefe de la escuela de física o la escuela de química. Es más o menos así. Dentro de la que es el posgrado, que aquí le llamamos estudios avanzados, están los cuerpos de especialización, maestría y doctorado, que son los cuerpos normalmente, son los que llevan o los estudios conducentes a títulos, y los doctorados, que son los estudios no conducentes a títulos, que de eso estamos hablando hoy. En la dirección de creación intelectual, porque estos dos cuerpos se relacionan con los estudios postdoctorales, porque aquí están las tesis de grado y aquí están el cuerpo de investigación de la UNEYES. Tenemos los institutos, centros y grupos y, por supuesto, la línea de creación intelectual. Esto más o menos, por supuesto, la UNEYES es mucho más grande, es mucho más compleja, pero esto es lo que define a todo el cuerpo y cómo se relaciona con los estudios postdoctorales. Dentro de los estados, como digo, a mi nivel central tenemos la Dirección de Estudios Avanzados que pertenece al rectorado, pero dentro de los vicerrectorados en los estados tenemos al jefe de programa, vamos a decirlo, ponemos un poco más menudo para entenderlo, que sería el decano, y dentro de los jefes de programa está el jefe de su programa, que sería el director, o en otras instancias sería el coordinador del postdoctorado. Aquí se llama jefe de su programa postdoctoral. Hay un jefe de su programa postdoctoral en cada estado que rige y dicta cuáles son las actividades y todo lo que se dice a nivel central en cada estado. Nosotros clasificamos los estudios postdoctorales en 6 grandes áreas, que son las áreas normalmente
presentes o más o conocidas en la UNEYES, las cuales son las ciencias de agua y mar, ciencias sociales y económicas, ciencias de la educación y humanidades, ciencias jurídicas y políticas, ciencias de la salud y ciencias básicas aplicadas. Ya se aprobaron 6 programas postdoctorales para cada una de las áreas y por supuesto que tienen temas raíces o temas inherentes a desarrollar, que ya mostraremos a continuación. ¿Cuáles son esos temas? Temas centrales, eso no quiere decir que no sea necesario otro tema a desarrollar, sino que están siendo como punta de lanza o están en el ojo de la observación, lo que es la biodiversidad, la agroindustria, la genética y reproducción, la petroquímica, la nutrición y alimentación animal, la biotecnología, las finanzas, el derecho internacional, la educación, la arqueología y paleontología, las tecnologías de la información y la comunicación y las tecnologías en salud. Por supuesto, esto pertenece a todas las áreas que nombré anteriormente de las jefaturas de programas, o los programas, pues. Sin embargo, aunque esto es lo que le decimos, la punta de lanza, así empezamos, así comenzamos, no quiere decir que no se puedan desarrollar otros temas. Estos son los temas centrales o temas de interés de la UNEYES a desarrollar. ¿Qué se quiere como producto esperado? Bueno, una vez que la persona ha desarrollado su producto, su investigación en su postdoctorado, ¿qué se requiere luego de eso? ¿Qué es lo que se espera? Bueno, que sea un producto original, novedoso, que haya un descubrimiento, alguna innovación, alguna creación intelectual que sea reproducible y sobre todo que dé lugar a otras investigaciones posteriores o ulteriores, que resuelva un problema, sobre todo del país. Es importante que esto sea acompañado de una tesis o de pregrado y posgrado, porque un postdoctorante pudiera tener bajo su ala la observación de varias tesis o podría ser parte de la implementación de algunas tesis doctorales, que si bien es cierto que los tutores de las tesis doctorales y de maestría son los profesores, también es cierto que un postdoctorante podría ayudar al desarrollo de una tesis contribuir con un tema específico dentro de la tesis del doctorado. Publicaciones, ya lo dijimos, congresos, todas esas cosas que son importantes y que se desarrolle realmente la línea de creación intelectual, que se desarrolle una línea de investigación. Es lo que se quiere, el desarrollo constante y permanente de una línea de investigación. Alcance proyectado. Luego de esto, ¿qué se quiere? Bueno, que haya un desarrollo, que haya un impacto en el territorio, que se desarrolle convenios específicos con otras universidades. Generalmente, cuando viene un postdoctorante de afuera del país o dentro del país, viene por pertenecer a una universidad, por ser parte de una universidad o no, o por haber estudiado o haber hecho un doctorado en esa universidad. Por lo cual, esa persona puede acercarnos a esos convenios específicos con esas universidades y lo más importante es la implementación de metodologías y técnicas novedosas que trae esa persona por su formación en otro lado y que puede de alguna forma nutrir precisamente las técnicas o metodologías que tiene la UNEYES o que tienen los profesores de la UNEYES. ¿Y qué se quiere en la evolución en el tiempo? Bueno, en este 2022 vamos a implementar verdaderamente los postdoctorados. Se supone que en el 23 y el 24, 2023 y 2024 se desarrollen productos que son prototipos, publicaciones, congresos, todo lo demás, y que todo esto contribuya al desarrollo estatal y nacional y se implante verdaderamente una cultura postdoctoral en la UNEYES, que no lo tenía y que nosotros estamos intentando hacerlo. Por todo esto, bueno, me queda despedir esto y dándoles las gracias infinitas y en nombre de la UNEYES en sus 4 estados, donde tienen los vicerrectorados, y en 3 estados más, que es Mérida, Táchira y Lara, donde tienen municipalizada, le damos un saludo, le damos un abrazo, diciendo que los esperamos y que disfruten el simposio de estudios avanzados y que sean siempre bienvenidos a la UNEYES. Un gran abrazo a todos.